La transformación experimentada en el mercado inmobiliario revolucionó la inclusión de la responsabilidad ambiental de un negocio que es el segundo generador de emisiones de huella de carbono en el mundo. Iniciamos nuestra serie 3 Insights sobre los entornos verdes con Ulises Treviño, director de Bioconstrucción y Energía Alternativa. Ulises, hace más de un año conversamos sobre esa transformación y qué ha sucedido realmente, cómo se adaptó el mercado. Gracias, Claudia. Sí, pues efectivamente, en estos 2 años, coincidente con la pandemia, sí hemos visto una transición acentuada o acelerada sobre ciertos temas que algunos no nos esperábamos. Naturalmente, el tema de salud y bienestar tomó mucha conciencia. Ya sus derivaciones y aplicaciones prácticas pues, las vimos, digamos, expresadas de diferentes formas con digamos, actuaciones o protocolos de seguridad, de higiene, que ya prácticamente nos familiarizamos, pero creo que sí también dejó una huella muy importante en las formas en las que estamos interpretando nuestra relación con el entorno construido. Y efectivamente vemos cómo hoy ponemos más atención, como bien lo mencionabas, en temas también ambientales, temas sociales. Y bueno, ahora el concepto más amplio que es ASG o ESG por sus siglas en inglés, de Environmental, Social and Governance, que se está volviendo un elemento rector como una política, un instrumento para definir inclusive la viabilidad de algunas inversiones inmobiliarias. Entonces, vemos un cambio muy importante, inclusive en temas de financiamiento, que ahorita lo podemos conversar, cómo se ha vuelto ahora prácticamente un motor, un dínamo en lo que refiere a nuevos proyectos de desarrollo y construcción en nuestro país. Pero definitivamente sí vemos esta nueva dinámica en la que los factores y los elementos de la fórmula inmobiliaria han cambiado. La certificación es un tema ya de por sí relevante que de alguna manera oficializa, ¿no? O hace como este tema del protocolo para llevar a cabo las certificaciones. ¿Qué ocurrió? Porque hemos observado, por ejemplo, en la industria del retail que, por ejemplo, estuvo creciendo mucho en el tema de sanitizantes y ya la ola se regresó y entonces ahora las compañías que estaban en ese negocio pues ya se ha tenido que mover a otros. En el caso de la certificación, ¿qué han observado ustedes? ¿Continúa, digamos, al alza este proceso de asesoría que hacen ustedes en la empresa para poder ayudar a las compañías a que se involucren en estas nuevas prácticas? Creo que ese es un punto bien interesante. Estos últimos 16, 18 meses han acentuado mucho el interés y la demanda en certificaciones de edificios sustentables. Definitivamente fue algo quizá un tanto inesperado. Y ahora te comento precisamente los dos factores que han generado este impulso, al menos a nivel nacional, acá en México, y son los siguientes. Uno, tema de financiamiento, como previamente lo mencionaba. Los recursos económicos a los que buscan acceso precisamente de desarrolladores y promotores ya vienen etiquetados con una exigencia en temas de sustentabilidad. Y efectivamente la forma más práctica de demostrar ese cumplimiento es una certificación de edificio sustentable. Entonces, desde el punto de vista del financiamiento, ya viene con un candado, viene con una exigibilidad, son condiciones de préstamo, digamos, preferentes, condicionado a que se demuestre ese compromiso en actuaciones ambientales principalmente. Y específicamente lo que se pone en la mesa es, demuéstrame con una certificación que tu proyecto inmobiliario tiene estas características de sustentabilidad. Entonces, ese es un elemento que generó mucho dinamismo. Lo estamos viendo en los diferentes sectores y tipologías, en inversión de infraestructura, en industrial, en turístico, algo efectivamente en comercial y en retail. Entonces, ese es el primer y principal factor. El segundo, que no le dista mucho, es precisamente los temas ambiental, social y de gobernanza. Proyectos en los que el inversionista patrimonial o especulativo tiene ya un compromiso muy importante
con sus partes interesadas de demostrar que trabaja bajo estos preceptos de respeto al medio ambiente, de compromiso y vinculación con la comunidad y que tienen transparencia en sus gestiones de gobernanza. Entonces, esto que ya es un principio de filosofía corporativa, pues lo vierten en cada decisión de inversión inmobiliaria. Entonces, es este segundo driver que está acercando la sustentabilidad más a los proyectos de bienes raíces. Bien, ¿y esto de qué manera se ha reflejado en el número de certificaciones? Porque hoy hablamos o comentas tú este tema un tanto más integral de cómo inicialmente, y pienso hace 10 años, se veía el ser LEED, ¿no? Hoy, digamos, cómo se están alineando ya en términos de un protocolo más amplio. Las propias certificaciones, ustedes han visto que han crecido o se están transformando, o los propios institutos están tratando de hacer ahora este nuevo proceso de modificaciones. Lo que estamos viendo es un crecimiento incuestionablemente. Sí hay más apetito, más interés, más registros de proyectos que buscan estas certificaciones de sustentabilidad, pero estamos viendo dos elementos bien importantes. Uno es que hay mayor diversificación y participación de mercado. Como tú bien mencionas, LEED, por ejemplo, ha sido un referente, es el sistema de certificación para edificios sustentables con mayor reconocimiento a nivel global y sigue manteniendo esa fortaleza y esa presencia en más de 100 países en el mundo, incluyendo México, naturalmente. Pero lo que sí vemos es que hay otros sistemas de certificación que empiezan también a tomar participación en el mercado, como puede ser, por ejemplo, la certificación EDGE, que tiene una vocación y un objetivo, digamos, diferente y complementario que el LEED, que atiende otros sectores con otro nivel de exigencia y para ello, pues, existe un mercado, ¿no? Potencial. Hablábamos también, recuerdas previamente, de la certificación WELL, ¿no? Que tiene un enfoque muy específico sobre salud y bienestar en los interiores construidos. Y hay certificaciones, por ejemplo, EarthCheck, que se enfocan a un sector particular, como es el hotelero, ¿no? Entonces, ese es un elemento que hay mayor crecimiento, pero sí está muy diversificado. O sea, hay una amplitud, el pie creció, pero también, digamos, el menú es más amplio. Y por otro lado, el nivel de exigencia. Si bien en años previos teníamos una expectativa de llevar la sustentabilidad a un nivel de desempeño determinado, bueno, pues ahora ya estamos en un lenguaje superior, un lenguaje más exigente, y es el tema de la descarbonización. Y es ahí donde empezamos con los lenguajes y los objetivos de edificios cero energía, edificios cero residuos o cero agua, que se vuelven prácticamente autónomos en su operación y utilizan ecotecnologías, son capaces prácticamente de autoabastecerse de recursos, energía, agua, o más aún, ahora el objetivo que estamos dejando como una meta clara al 2030, edificios que operen cero carbono en cuanto a su funcionamiento. Y al 2050, las grandes organizaciones como el Consejo Mundial de Edificación Verde nos están marcando una meta de que al 2050 todo el stock construido, edificios nuevos y existentes, deben operar carbono cero. Entonces, esto que ahora nos suena como un reto, pues prácticamente muy distante, hoy en día lo estamos iniciando con algunos proyectos demostrativos, precisamente con clientes propietarios que quieren dar ese paso hacia este futuro de edificios cero carbono. Y bueno, sí luce realmente muy, muy ambiciosa la meta, pero tal vez es que más allá de lo ambiciosa que sea, es que no hay regreso. O sea, no hay opción, va a tener que ser así, y entraremos también a un nuevo proceso de medición y enfoque de cómo vaya a ser el negocio. En México, como todos sabemos, y en el mundo también, la pandemia afectó el desarrollo de cómo venía comportándose en los ciclos inmobiliarios. Y ustedes, en términos o desde la perspectiva de la certificación, hablas tú de que hay un pie, ¿no?, más grande, pero tampoco es que haya más mercado. Entonces, ¿cómo se ha sentado la industria a comer ese pie con esa nueva distribución? Yo creo que hay más apetito, ¿no? Siguiendo la analogía, ¿no?, del pie. Sí, definitivamente hay, como explicábamos, hay muchas más razones e intencionalidad. Antes, básicamente,
el diferenciador era un tema de marcar una condición aditiva, precisamente un diferenciador de mercado. Algo de filosofía neta y profundamente de sustentabilidad o de protección al ambiente, pero faltaba una pieza muy importante en el engrane, que era la parte financiera. Y como ahorita lo mencionamos, inclusive en ciertos sectores se ha vuelto el principal facilitador y promotor de la sustentabilidad. Entonces, es eso. Ahora ya hay condiciones en las que estos otros elementos empiezan a jugar en favor del interés. Las presiones también del punto de vista regulatorio, Claudia, son bien importantes. Ahora sí vienen leyes y normatividades con mayor exigencia de cumplimiento ambiental y de mayor transparencia y responsabilidad social. Y las vamos a tener que cumplir. Entonces, como siempre digo, la sustentabilidad también puede servir como un elemento que te ayude a una vacuna ante una obsolescencia temprana de tu proyecto inmobiliario, o en este caso, favorable para un cumplimiento anticipado del marco regulatorio. Entonces, empiezan a conjugarse estos factores que, repito, lo que generan es más interés, un poco también de presión en lo que refiere a anticipar los proyectos ante el cambio climático. Y creo que este es un tema bien delicado porque, francamente, por ejemplo, nosotros que estamos en el tema de la lucha precisamente contra los efectos del cambio climático, la mitigación y la resiliencia, pues simplemente nos cuestionamos, bueno, ¿cuándo se empezará a tomar en serio que ese proyecto inmobiliario que va a tener una vigencia de 50, 60 años, empieza a considerar una realidad inminente que van a ser los efectos que van a cambiar el desempeño y la rentabilidad de tus proyectos? Y ahora ya está sucediendo. Ya empezamos a ver esos ejercicios en los que la proforma financiera del proyecto inmobiliario empieza a considerar unos ciclos y unas inversiones más profundas o inclusive anticipadas para reconvertir o adaptarse a estas futuras condiciones desde el punto de vista netamente ambiental y meteorológico. Sí, justo me viene a la mente que ustedes en Monterrey, hace algunos días, algunas semanas, pues hablando del cambio climático, empezaron a experimentar temas ya que son parte de una realidad, ya no es algo catastrófico o parte de una película. De hecho, en Monterrey tienen este tema del clima extremo y justo por eso mismo el sector inmobiliario, los edificios, pues emiten esa huella de carbono, en particular los que no traen algún proceso de certificación. Y me llevas a preguntarte, eso digamos para lo que está en planeación o que son edificios de nueva generación, pues es más fácil que se incorporen a todo esto que platicamos, pero ¿qué pasa con esa reconversión de los edificios de segunda o incluso diría hasta tercera generación? Hay mucho por hacer. Definitivamente, como lo mencionas, si algo tenemos a la mano, pues son esos proyectos emergentes, esos proyectos que empiezan a conceptualizarse, donde pues, prácticamente son plastilina y se pueden buscar las fórmulas y los mecanismos para hacerlos viables y que verdaderamente aspiren a un alto nivel de sustentabilidad. El tema del stock construido efectivamente es un discurso y un reto aparte que requiere pues una reconversión, que esta es la mejor práctica internacional y creo que debemos de tomar esos referentes ejemplos de proyectos, por ejemplo, el Pacto Verde Europeo, ¿no? En los que, y algunos programas en Norteamérica, en Estados Unidos, donde verdaderamente el entorno y el mecanismo económico cambia de fundamento. Definitivamente buscar una solución bajo las condiciones y bajo las reglas actuales en los que se propone un modelo de desarrollo inmobiliario, nos va a costar muchísimo. Debemos de entender todos los actores un modelo diferente de colaboración en los que busquemos precisamente compartir estos beneficios que algunos son de inmediato plazo y otros a mediano o largo. Y son reglas que deben de adecuarse precisamente para entrar en una condición de un modelo de desarrollo sostenible, donde verdaderamente el desarrollo inmobiliario sostenible entre en este modelo de economía circular que nos sugiere, repito, un cambio fundamental de paradigmas
en el negocio inmobiliario. Entonces, la conclusión es esta. Las reglas del juego que tenemos hoy en día no son las que más nos facilitan esta transformación del entorno construido a la sustentabilidad. Inclusive la normatividad pública, los incentivos que pudieran llegar a darse no están ahora ni creados, o los pocos que existen no están alineados. Entonces, creo que aquí sí tenemos que mirar hacia un referente de lo que está sucediendo en muchos otros lados del mundo, de cómo se logra amalgamar una dinámica y un entendimiento diferente del modelo de desarrollo inmobiliario, que sea sobre todo sostenible y duradero en el tiempo. De otra manera, pues estamos precisamente siguiendo en esta condición de business as usual o de poco esfuerzo, que no nos va a ayudar a abatir esta curva del ascenso en la temperatura en la atmósfera. Lo que queremos evitar es ese ascenso de 1.5 grados centígrados, y donde el sector construcción es uno de los 3 principales responsables en lo que puede ser una reconversión favorable y mantener la temperatura global del planeta en una condición que no lleve a la extinción de miles de especies, que no nos lleve a fenómenos meteorológicos como los que mencionas de sequías o de inundaciones en otros lados. Y esto tenemos que interiorizarlo quienes estamos en el diseño, construcción y operación del entorno construido. No es un tema de otras industrias, de otros sectores. Somos nosotros protagonistas y tenemos que poner de nuestra parte. ¿Qué recepción tiene el inversionista ante estas prioridades que tú las has definido bien en términos del tiempo, en términos de los compromisos internacionales, y también te diría, sin entrar demasiado en controversia, de la propia autoridad, del propio gobierno, que es el que determina este proceso de, digamos, de evolución importante, porque pues bueno, es el que viene a complementar en términos de figura la parte de autoridad que hace factible el cumplimiento? Mira, yo vería, Claudia, que vamos a tener que avanzar en paralelo. No veo que ninguna agenda vaya a ser la dominante o la que nos pueda por sí misma llevar en este derrotero de edificación sostenible o de bajo en carbono. De nuevo, como mencionaba, las agendas aún no se han alineado. Creo que va a ser un trabajo que tomará tiempo en alinear estos intereses. Y lo que yo creo que puede funcionar, y así ha sucedido en otros lugares, es pues precisamente iniciar con una voluntad de que el sector público tome sus responsabilidades, busque sus propias metas. El sector público precisamente empezará a seguir o a tomar en cuenta el desarrollo de los inversionistas y desarrolladores privados. La academia, el área de investigación, de aplicación, ya está lista, el conocimiento lo tenemos, pero repito, falta ese alineamiento de intereses que nos pueda llevar a una meta común, que ahora pues lo que viene dirigiendo son los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, y eventualmente tendremos que hilvanar, digamos, en un tamiz más coherente, más consistente. Pero yo sí considero que lo que no debemos hacer es una parálisis, y es en buscar un liderazgo o las condiciones ideales que difícilmente se van a dar para poder lanzarnos al emprendimiento de los edificios bajos de carbono y sostenibles. Entonces, creo que aquí el llamado sería más bien a buscar desarrollar al mayor potencial posible lo que tenemos hoy en día, y eventualmente buscar ese enroque de fuerzas y de intereses para tener una hoja de ruta nacional de la sostenibilidad en el entorno construido. ¿Cómo podemos saber qué tanto ha avanzado el tema de la certificación? ¿Cuáles son los números que nos puedes compartir en número de edificios? Y también preguntarte si se ha logrado avanzar en que ya no sean solo los edificios de oficina o los centros comerciales o los que ocupen como este proceso de certificación. El crecimiento, inclusive aún y en la pandemia, se dio inclusive en 2 dígitos prácticamente en todas las certificaciones que mencionamos previamente. Entonces, considerando las condiciones adversas económicas, creo que fue algo notable, ¿no? O sea, finalmente estábamos en un entorno poco favorable y aún así hubo un crecimiento neto
muy atractivo. Ahora, sí hubo un rebalanceo en cuanto a esos portafolios de edificios certificados o en proceso de certificación. Como mencionaba, hubo algunos sectores con una dinámica y un interés muy marcado, como fue el industrial. Definitivamente fue quizá uno de los pilares, al menos en los temas de certificación, que mantuvo esta dinámica. El otro es el residencial en diferentes estratos, pero hubo también mucho apetito por acreditar esas acciones de sostenibilidad en el sector residencial, repito, media, baja, inclusive alguno de nivel superior. Y esto, pues bueno, ahora lo estamos viendo en la expresión de las certificaciones per se. Una cosa es iniciar el proceso de certificación, que normalmente está en las etapas más tempranas, y la otra es culminarlo en la etapa de puesta a punto y operación de los edificios. Entonces, lo que esperamos es que efectivamente este repunte pues lo veamos materializado en un incremento notorio de las certificaciones logradas en los próximos meses. ¿Esto cómo se refleja, cómo podemos entender la posición que tiene México, por ejemplo, en América Latina, por número de certificaciones? Somos el segundo país en América Latina después de Brasil. Así de simple, Brasil toma el liderazgo en la región y después le sigue México. Entonces, como mercado en términos absolutos, tenemos un gran potencial. Estas acentuaciones las podremos ver precisamente qué tanto puedan influir los elementos que mencionamos anteriormente desde el punto de vista financiero y desde el punto de vista del crecimiento y el apetito por el cumplimiento con normatividades ambientales y de involucramiento social y exigencia de transparencia en el reporteo de las inversiones de los desarrolladores. ¿Cuál de las certificaciones que mencionaste en alguna de tus respuestas se alinea mucho más con este tema de los objetivos globales que mencionabas, del tema de una menor huella de carbono? En realidad lo que estamos viendo es que cada certificación se está acentuando en sus fortalezas. Todas tienen, digamos, el mismo objetivo superior de eficiencia energética, de sostenibilidad, de descarbonización, pero estamos viendo ahora cómo si queremos hacer una analogía, cómo se complementa una escalera, donde vemos que algunos sistemas de certificación son más básicos, con un nivel de exigencia determinado, otros intermedios y otros superiores. También cabe mencionar que algunos de estos sistemas, precisamente en estos meses recientes, lo que hicieron fue también tener su versión adelantada o más exigente para mirar a estos nuevos objetivos, sobre todo de cero energía o cero carbono. Entonces, tenemos ahora una oferta más amplia. Puedes empezar con una certificación, digamos, básica, más accesible, que cumpla los propósitos de una meta inmediata que pueda suponer, vamos, algo que puede integrarse a tu proyecto. Si verdaderamente estás más allá de las mejores prácticas, entonces aspiras a otra certificación más demandante. Pero repito, ahora estamos viendo, al menos con nuestros clientes, algunos proyectos y los leemos al revés. La meta última es cero carbono o cero energía. ¿Por qué no nos vamos a esa meta? Veamos si es posible o no, qué tan lejos podemos estar de ese objetivo superior. Y en todo caso, si vemos algunas restricciones o complejidades en el proyecto, tipología, escala, tiempos, pues quizá nos asentamos con algún nivel intermedio o quizá más accesible. Pero está muy interesante porque hemos cambiado el enfoque. Ahora decimos, vamos a buscar el potencial máximo que tenga tu proyecto. Y de ahí entonces vemos si la calificación o el sistema de certificación adecuado es uno o es otro. Pero repito, tenemos ahora muy amplio nuestro menú de posibilidades y prácticamente lo que podemos decir es eso. Hay una solución súper atractiva para cada proyecto inmobiliario, independientemente de su tipología o de su escala. Y sobre todo, Claudia, porque lo que estamos buscando también es una actuación, pues seguramente en el inmediato plazo, ¿no? O sea, vamos a tener que entregar nuestro proyecto en los próximos 6, 8, 24, 36 meses.
Pero ahora lo que ya estamos pensando es que ese edificio va a estar operando eficiente o ineficientemente durante 50 años. Vamos a estar entendiendo que la decisión que tomamos hoy va a afectar durante 10, 20, 40 años desde el punto de vista ambiental y de las emisiones de efecto invernadero y de carbono. Eso antes no nos lo cuestionábamos. Entonces, la verdad que nos implica un nivel superior de cuestionamiento para que estas decisiones de hoy verdaderamente nos estén alineando a esa meta última, que si bien no la podemos cumplir ahorita, nos vamos a quedar al menos con la hoja de ruta para llegar hacia allá. Y creo que eso es una gran diferencia. Vamos a dejar al menos un camino trazado con algunos hitos que nos pueden ayudar a decir, bueno, este edificio lo dejamos en este punto de exigibilidad, pero sé que en los años próximos que tenga remodelaciones mayores, cambios de equipamiento, va a ser capaz de adaptarse y de ser flexible, que ese es también otro punto fundamental para garantizar la viabilidad del proyecto. Creo que si hoy diseñamos un proyecto que no nos da margen de maniobra para adaptarnos en el futuro, como lo estamos viendo, vamos a tener muchas cartas en contra, independientemente de los temas ambientales, desde el punto de vista de viabilidad, de utilidad y de operaciones. ¿Qué es lo que está sucediendo ahorita? Si un edificio verdaderamente nos permite esa flexibilidad y lo podemos reconvertir o reutilizar, ya nos salvó el proyecto. De otra manera, habrá que demolerse o perderá su vocación. Entonces, desde el punto de vista sustentable, un proyecto que no cumple su expectativa del ciclo de vida completo es un proyecto que queda trunco y que naturalmente en la contabilidad absoluta pues generó más contaminación o más efectos nocivos al ambiente de los que debió haber realizado si pudiera haber amortizado su vida útil, ¿no? Claro, ¿y cuál sería desde tu punto de vista el proyecto más innovador en estos términos en nuestro país? Ya se están dando los primeros pasos. Hay una, digamos, al menos en nuestro radar, al menos una docena de proyectos que están haciendo ya sustentables y con este objetivo superior de cero energía específicamente. De cero carbono está por probarse, pero sabemos que están, digamos, en proceso de diseño, algunos con esa meta superior inclusive. Entonces, esos habrán de materializarse próximamente ya como proyectos que se concibieron con esa meta, y la prueba de fuego es efectivamente la etapa operativa, porque todas estas buenas intenciones de diseño, de procesos constructivos, equipamientos, sistemas, pensados e integrados en un proyecto cero energía, finalmente su prueba última va a ser que genuinamente demuestren un balance cero neto de energía en un plazo de 12 meses. Así es como se calcula. El proyecto empieza a operar, vamos a tomar 12 meses de los recibos de electricidad, donde posiblemente tengamos consumos, pero también podemos tener una exportación extra de la energía que vamos a estar generando en sitio. Y también se vale, de acuerdo a algunas certificaciones, la compensación de energía a través de créditos de energía renovable. Pero básicamente el balance de energía neto es eso, que en 12 meses la energía que tú consumes la puedas proveer con energías limpias en tu mismo sitio de proyecto. Entonces, esa es la prueba última que debe de superar un proyecto diseñado de energía cero, y efectivamente ya en México empezamos a tener las pruebas de proyectos residenciales, algunos comerciales, que están ya iniciando esa etapa de verificación y que se puede demostrar que se tiene debidamente cumplimentado este objetivo, que en muchos casos inclusive de nuevo también es certificable, por ejemplo, por la versión ahora nueva de LEED, que tiene un LEED Zero, que va más allá del LEED Platino, o la certificación Edge Zero, que va más allá de la certificación convencional o avanzada de Edge. Y lo mismo, hay alguna otra certificación como el Living Building Challenge, que también tiene, digamos, su orientación a la certificación de edificios cero energía en operación, y algunos ya incluyendo el concepto del carbono incorporado, que nos llevarían a emisiones neutrales de carbono para todo un proyecto. Finalmente, Ulises, después de toda esta revisión y haciendo mucho énfasis en todo lo aprendido en el último año, ¿cómo resumirías en 3 palabras el ser sustentable o ser
amigable y empático con los tiempos por venir en términos de ser cero emisiones de carbono? Primero, máxima eficiencia energética. Segundo, equipamiento y materiales de alto desempeño energético y bajo impacto ambiental. Y el tercero, energías renovables in situ o fuera de sitio. Esa es la fórmula y en ese orden debemos de diseñar, optimizar la energía residual, suministrarla con energía renovable y limpia en el sitio y sobre todo mantener esa exigencia en toda la etapa y en toda la vida útil del edificio.